Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos entonces con el tema de la hidrovía, ese espacio donde sale la soja, el maíz, el trigo, arroz, parte de la actividad minera de la Argentina. Como decíamos antes, un gran negocio que incluye estas cosas que mencionamos. Vamos a escuchar a Jorgelina Iba, que es una periodista de la zona, para una primera aproximación. Se modifica el sistema natural en sí mismo, se rectifican meandros, se eliminan dunas en el lecho del río Paraná, cambian las márgenes, esto afecta a la biodiversidad que habita tanto en el lecho del río como en las costas y afecta también a las poblaciones de peces. Y aquí está bueno recordar que el sábalo es el pez que puebla en un 80% las aguas marrones del Paraná. Hay también un efecto derivado de la mayor navegación. El río se profundiza, se draga, se rectifica para que ingresen buques que en realidad están pensados para atravesar los océanos. Por eso la necesidad de transformar el ámbito natural del río Paraná. Se calcula que unos 4.500 buques ingresan y egresan de los 25 puertos agroexportadores ubicados sobre todo en el norte de la ciudad de Rosario por año. Esto genera un oleaje, esto moviliza gigantescas masas de agua que erosionan y modifican también las costas, las orillas, las barrancas de por sí barrosas y maleables del Paraná. Finalmente, está asociada también, y lo decíamos al principio de comentario, a todo un modelo agroexportador que terminó privatizando en buena parte el uso de las zonas costeras del sur de la provincia de Santa Fe, que impactó muy fuertemente en las localidades costeras donde se instalaron estos puertos y que en esta época del año, cuando sale la cosecha gruesa, terminan rehenes de alguna manera de los casi 5.000, 6.000 camiones que cada día van desde los campos de la zona o desde campos más lejanos a los puertos agroexportadores de la región. Funciona día y noche, las 24 horas, durante los 365 días del año. Es la hidrovía, según su nombre comercial, de la cual nos hablaba Jorgelina Iba. Pero ¿quién la administra? ¿Quién maneja el curso de un río que pasa por diferentes, o de varios ríos que pasan por diferentes países? Es una concesión privada que acaba de ser prorrogada por 90 días más. Vamos a meternos ya en cuál es el conflicto, en saber cuál es el problema que hoy transitamos y que debiéramos resolver, qué es lo mejor para esa problemática. Así que vamos a conversar un rato con un especialista, Jorge Daneri, es abogado en Derecho Ambiental desde hace muchos años y muy metido en la cuestión, muy entendido en la cuestión de justamente lo que llamamos la hidrovía. Jorge, ¿cómo te va? Muy buen día. Sergio, es un gusto, buen día. Para nosotros también, y creo que necesitamos un marco, una breve síntesis para poder entender qué se está discutiendo ahora o qué necesitamos discutir. ¿Podrías acompañarnos en eso? Con todo gusto. Hay una discusión política de fondo que es si seguimos ratificando el modelo menemista que construyó ideológicamente toda esta privatización, no solo del río, sino de la Cuenca del Plata en su conjunto como modelo de producción y de consumo, dentro de un proceso de la inserción en la llamada globalización. En ese sentido es un debate político fantástico que en buena hora se esté empezando a dar ahora y ya ha adquirido un vuelo político no menor, tanto en el fundamentalmente en el oficialismo. Infelizmente no tanto en la oposición. Creo que la oposición de alguna manera acompaña el modelo aún vigente. Como bien decía Sergio, ha sido prorrogada la concesión por 3 meses. Nosotros desde la Asociación Argentina de Abogadas y Abogados Ambientalistas hemos integrado el Consejo Federal de la Hidrovía, donde fuimos convocados, y nuestra posición es muy clara en términos
de la búsqueda de una transición democrática, decimos, hacia la sustentabilidad no solo del río, sino de la cuenca. En ese sentido, creemos que hay que producir una profunda reforma al Tratado de la Cuenca del Plata, una profunda reforma y ampliación del acuerdo marco del Mercosur, del acuerdo marco ambiental del Mercosur, y fundamentalmente salir del modelo o de la visión simplificadora de la hidrovía como un canal o como una vía de navegación, para volver al concepto de unidad de cuenca, que es la conformación de un comité de cuenca, que no solo ve al río como un canal, como una herramienta de transporte naviero y como vos decías muy bien, de todo el escenario extractivista que hoy lidera el modelo productivo argentino, sino que además pueda tener una visión de cuenca en la gestión política integral, sinérgica, con toda la diversidad cultural, biológica y federal que hay en la región. Esto lo dicen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos emblemáticos de la Argentina, el caso Matanza-Riachuelo, el caso La Pampa contra Mendoza por el río Atuel, lo que hizo Argentina cuando fue a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ni más ni menos, consolidando la necesidad de respetar a la Comisión Administradora del Río Uruguay en el caso de las papeleras, que era ratificar el concepto de visión de cuenca y de respeto a los comités de cuenca. ¿Cómo puede ser, Sergio, que en el mayor río del país y en el más importante en todos los sentidos no exista este ámbito fundamental que es el comité de cuenca? Claro, y esa mirada no integrada, esa mirada que solo privilegia la parte comercial, económica, financiera, que tiene que ver con la vía, hace que no se atienda nada de toda la otra riqueza, ¿no?, que está en torno al curso, en este caso del Paraná, ¿no? Entonces, con la estatización de la administración, con este comité de cuenca que vos proponés, ¿en cuánto tiempo vos creés que se podría normalizar la situación en favor de esa transición para que esté mejor el ambiente y las personas? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros estamos en conversaciones, además del Comité Federal de la Hidrovía, estamos en conversaciones con el Ministerio de Ambiente de la Nación, también con ciertos ámbitos o seres humanos del Ministerio de Transporte de la Nación, en el sentido de que aquí hay una alternativa de prorrogar por 2 o 3 años, porque sí o sí hay que hacer estudios de impacto ambiental de cada proyecto, por ejemplo, puertos, o profundización de tramos o ensanchamiento de tramos en el río Paraná. Y hay que hacer una evaluación ambiental estratégica que implique poder ver qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso lleva 2, 3, 4 años. Por lo tanto, en esa transición no se puede tocar más el río de lo que se lo tocó en estos 20 y pico de años, donde fue un descontrol total. Es decir, no intervino el Ministerio de Ambiente de la Nación. Los 4 órganos de control del Estado argentino emitieron informes durísimos. Por lo tanto, el río no se puede tocar más, se tiene que garantizar solo una cosa: el mantenimiento de la hidrovía. Ahí hay una discusión técnica, tecnológica, es que si lo puede asumir el propio Estado, si lo puede asumir la Marina Argentina, o si prorroga la concesión por esos 2 o 3 años, mientras el Estado, con una alianza de distintos actores, las provincias, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, la reconformación de una empresa del Estado, tiene el tiempo suficiente para ver si se puede hacer cargo dentro de 2 o 3 años de este dragado, balizamiento, etcétera, etcétera. De lo que no hay duda para nosotros, desde la ecología política, desde la ecología social, es que al río, que
los barcos se deben adaptar al río, más aún en esta crisis climática. Vamos a tener este año una bajante peor a la del año pasado. No podemos profundizar más el río en función del tamaño de los barcos para sacar la soja o los minerales. Tienen que adaptarse a la realidad de un fenómeno gigantescamente mayor que al de una canaleta, obviamente, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Cruz Rax te saluda. Un gusto, un gusto. La verdad que está bueno poder escucharte y traer un poco de claridad a un tema que se vuelve tan complejo para muchos. Recién mencionabas la posibilidad de que el Estado realice el mantenimiento de este espacio, y lo cierto es que de momento una de las últimas declaraciones de Alberto Fernández en los últimos días de abril, y cito un artículo de Infobae, dice: el mantenimiento de la hidrovía debe seguir en manos privadas y el sistema de peaje no debe ser modificado. ¿Por qué hay un rechazo o hay miedo hacia hacerse cargo de este mantenimiento? ¿No podría el Estado enfrentar la complejidad de las tareas? Yo creo, insisto y ratifico esto de la necesidad de una transición. Yo no tengo una respuesta de capacidad operativa para el mantenimiento. Por ejemplo, en el río Uruguay, pero que es un tramo mucho más pequeño, pero mucho más pequeño de lo que estamos hablando de hidrovía en el tramo argentino, que es todo río Paraguay, ya el río Paraná, perdón, río Paraguay ya es compartido. Estamos hablando de extensiones de miles de kilómetros. En el caso del Uruguay, la Marina Argentina está adoptando un rol de mantenimiento muy, muy importante. Nosotros no podemos olvidarnos que hay una tensión de intereses gigantescos aquí. Y en esa tensión hay que construir una transición, que es un diálogo político, y es una tensión que la está expresando públicamente el propio gobierno nacional, digamos. La posición de Tayana o la posición del gobernador de la provincia de Buenos Aires no es la misma incluso que la del presidente, por lo que acá también se ha dicho. Cristina Kirchner prorrogó en manos de estas empresas por más de 10 años la concesión. Entonces, creo que hay que darse el tiempo necesario para un debate que no es solo las venas abiertas de América Latina, esta vena que es la hidrovía Paraná-Paraguay, sino que es un debate de transición, de cambio de modelo productivo, porque ¿para qué me sirve como país estatizar la hidrovía si voy a seguir con el mismo modelo productivo que nos está desangrando, que se está llevando absolutamente todos nuestros bienes naturales de una manera donde lo único que voy a cambiar es verdad que voy a tener mayor ingreso por impuestos o mayor ingreso fiscal, lo que hasta ahora ha sido otra trampa en esta privatización de la cuenca? Ojalá Alberto Fernández pueda ir cambiando de opinión en este sentido, ¿no? Sí, pareciera que estamos frente a la decisión de adoptar el cambio de paradigma o seguir por el camino que veníamos. La presión, mientras tanto, como venís diciendo, es muy fuerte. Parece que las empresas petroleras, las empresas que están transportando los cereales, están diciendo que cargan 5.000 toneladas menos en los barcos cerealeros y tienen que completar en los puertos de Bahía Blanca o Mar del Plata, justamente por esta bajada natural del nivel del río Paraná. Entonces, ahí, si no hay una decisión concreta de parte del Estado argentino, de las instituciones, de tomar otro rumbo, y seguimos pensando en esa ecuación económica que en un planeta finito plantea producir inacabadamente, me parece que no hay solución, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Hay que recordar que el año pasado, si nosotros hubiésemos profundizado más el tramo, por ejemplo, San Nicolás-Rosario, Victoria se quedaba sin agua. La municipalidad de Victoria tuvo que hacer todo un dragado
de 20, 30 kilómetros para que le ingrese agua del canal del río Paraná a la ciudad de Victoria. Paraná tuvo la capital de Entre Ríos tuvo grandes, está en juego hasta la provisión de agua potable, es decir, de un derecho humano fundamental para miles y miles de personas en este fenómeno de los eventos extremos que genera el proceso de cambio climático, donde las bajantes ya dejan de ser una emergencia, vienen para quedarse, como las grandes inundaciones. Por eso tiene que haber una gran capacidad, primero de no apurarse, de abrir este debate, de democratizarlo mucho más, y nosotros creemos que ahí el Comité de Cuenca es una herramienta con participación ciudadana fundamental. Aportemos algunas otras voces y también nuestro recuerdo para Alcira Argumedo, la socióloga, exdiputada nacional y tan interesada en estos temas. Un fragmento de lo que decía sobre lo que llamamos la hidrovía. Este es el contexto necesario en el cual tenés que analizar la problemática de la hidrovía, porque si no caemos, no sé si a ustedes les resulta simpático, en lo que decía Perón. Perón decía que analizar la política nacional sin tener en cuenta el contexto internacional era hacer política parroquial. Acá no estamos discutiendo una cosa de la hidrovía, estamos discutiendo qué modelo de país, qué análisis se hace de lo que fueron estos 40 años de hegemonía neoliberal en la Argentina y a nivel internacional, y cuáles son las salidas posibles que se dan. Lo que no se puede hacer es repetir, como si no hubiera pasado nada, la idea de, bueno, privaticemos. El ministro Meoni es preocupante lo que declara. No hay potencial en la Argentina para hacerse cargo de eso. Mentira. Si la Argentina en aquellas áreas en las cuales no la destruiste, poner el satelital, te meten a la Argentina por la calidad de la producción argentina entre los 8 países más importantes del mundo. Bueno, parte del legado que nos deja Alcira Argumedo, y en esta misma dirección que venías exponiendo, Jorge, ¿no? Suscribo en un 100% este análisis. Es ese el debate, es el debate de qué modelo, o de qué modelos, incluso en plural, pensando en diversidad cultural, en diversidad biológica y por lo tanto en diversidad productiva. En Entre Ríos, alguna vez en otro programa lo habíamos conversado, Sergio. En Entre Ríos hace 40 años producíamos entre 150 a 170 alimentos. Hoy producimos 6 o 7 y la soja es el 70%. Han devastado la diversidad biológica y productiva y por lo tanto cultural. Hemos perdido 25.000 productores agropecuarios en 25 años, desde que Felipe Solá aprobó la soja transgénica en la República de Entre Ríos. Lo ratifico esto de República. Sí. Es demasiado grave para consolidar este modelo mega extractivista y tan simplificador absolutamente de todo, ¿no? Jorge, hay un ejercicio que en general nos gusta hacer en el sábado por la mañana, acá al aire. No sé si para encarar bien el fin de semana o por el hecho de que está bueno poder pensar futuros diferentes, distintos, tal vez un poco más justos, en este caso podríamos decir más soberanos. ¿Cómo podríamos imaginar un escenario en donde esta llamada hidrovía, donde el Paraná empiece a quedar en manos de nuestro país, con un modelo diferente, como vos mencionabas? ¿Cómo sería ese escenario? ¿Cuál sería el resultado? Ese escenario, yo insisto, creo que en los próximos 10, 20 años necesitamos cambios radicales, como decía Ricardo Rojas en 1930, reformas extremas en sentido democrático. Eso es profundizar la democracia en todos los espacios posibles. Eso lleva más tiempo que los tiempos electorales. Eso implica una gran capacidad de diálogo social y diálogo político. Implica la conformación del Comité de Cuenca con las provincias, el Estado Nacional y las organizaciones diversas interesadas en esto.
implica generar un ministerio de agroecología en la Argentina, implica poner en crisis el modelo agropecuario argentino, implica reconstituir desde el Ministerio de Ambiente, pero fundamentalmente desde la jefatura de gabinete del presidente de la República, los corredores bioculturales de la Argentina, implica reforestar activamente muchos de los ecosistemas que han perdido absolutamente casi todo, implica una jefatura de gabinete que ponga en marcha, pero con un activismo muy fuerte, la ley de adaptación al cambio climático, quizás la ley hoy más importante de la Argentina. Yo les dejo una pregunta muy fuerte. ¿Qué política de adaptación al cambio climático en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, se está desarrollando ya sobre el escenario de suba del mar y por lo tanto del Río de la Plata? Grandes desafíos, Jorge. Agradecemos especialmente esta última parte. Nos vamos a quedar con eso porque nos invita a pensar, a reflexionar en grande. Arrancamos hablando del cauce de los ríos, de ese corredor natural convertido en hidrovía, pero terminamos hablando de la necesidad de definir qué país queremos ser, qué sueños queremos tener, a dónde vamos a querer poner todas las fuerzas para también de algún modo tratar de encontrarnos. Yo creo que encontrar ese modo de progreso, de nuevo progreso, a la vez va a hacer que podamos encolumnarnos en una dirección determinada, por lo menos la mayoría de la Argentina, y que podamos aportar desde nuestros lugares. Un gran abrazo y gracias por ayudarnos a pensar. Por favor, al contrario, un abrazo enorme, Sergio, y a todo el equipo del programa. Jorge Daneri, esta mañana es abogado especialista en Derecho Ambiental, también en las temáticas de la hidrovía, desde diferentes organizaciones, propicia esta conversación que acordábamos recién, es imprescindible para el tiempo que vivimos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.